Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente, puesto que se trata de un tutorial básico de Final Fantasy TCG. ¿Estás cansado de ver esas increíbles cartas de Final Fantasy y no saber por dónde empezar? ¿Te sientes abrumado por las reglas? No te preocupes más. En unos minutos te voy a enseñar absolutamente todo lo que necesitas para jugar tu primera partida de Final Fantasy TCG hoy mismo. Somos pixel conscientes y hemos estado jugando a Final Fantasy TCG durante un tiempo y hemos visto jugadores que podían frustrarse al principio por no saber las reglas y no saber muy bien qué hacer, y eso es lo que no quiero que te pase a ti. En este vídeo vamos a dar unos consejos básicos para los novatos. Te prometo que al final por lo menos entenderás la base y podrás empezar a disfrutar de este increíble juego, muy recomendado, aunque esté un poco en desuso y un poco abandonado por Square, ¿no? ¿Por qué Final Fantasy TCG? Porque combina la estrategia profunda de los juegos de cartas con la nostalgia y los personajes icónicos de Final Fantasy. Imagina a Cloud, Sephiroth, Tifa y a tus héroes favoritos luchando juntos en tu mano. Es rápido, estratégico y sobre todo muy divertido. Vale, vamos al grano. El objetivo de Final Fantasy TCG es simple: ser el primer jugador en infligir 7 puntos de daño a tu oponente. Cada vez que recibes daño, una carta de tu mano va a tu zona de daño, que es esta que tenemos por aquí, y cuando llega a 7 pierdes. Es así de sencillo, ¿vale? Ahora voy a mostrar los tipos de carta que hay, explicando primeramente que la baraja se compone de 50 cartas en las que no se pueden tener más de 3 del mismo tipo, y cuando tenemos en el campo ciertas cartas de personaje, como son todas estas, no podemos tener más de una en el campo. No puede haber dos Aeris diferentes en el campo, aunque sean diferentes cartas. Sí que hay monstruos y otro tipo de criaturas, incluso delanteros, que tienen este iconito de aquí arriba, que significa que puede haber más de uno en el campo. Eso es algo a tener muy en cuenta para la construcción de las barajas, puesto que si tienes una baraja eterna de Clouds, no vas a poder hacer prácticamente nada. Bien, los tipos de carta principales y los que son 4. Tenemos los delanteros, que son estos de aquí. Pone delantero aquí, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, aquí a Zack, a Yuna y a Cloud con sus habilidades cada uno, y son, digamos, la parte frontal de la batalla, que son tus atacantes, ¿no? Son aquellos que van a estar en el frente de la mesa para tener los ataques, ¿no? Luego tienen ciertas habilidades, como que no se giren y demás, pero bueno, en eso no nos vamos a meter porque es un tutorial básico, ¿vale? Simplemente en los turnos de combate habría que girar y demás, como vamos a ver ahora después. Estos se componen de unos cristales que tienen aquí arriba. En los cristales muestra el coste que tienen. Hay muchos elementos, ¿vale? Tenemos luz y oscuridad como elementos externos, donde no puede haber más de uno en el campo. Y luego tendríamos aire, como es este caso, agua como este, fuego como este, aire, otra vez que me he repetido, rayo, y luego hay otro que es hielo, que no está aquí, y tierra, que sería el amarillo. Entonces, para poder bajarme, por ejemplo, a esta Yuna, tendríamos que pagar un coste de 3. Para ello, habría que tener o bien un apoyo de agua o una carta de agua descartada. ¿Por qué? Porque siempre hay que pagar por lo menos uno de los cristales, tienen que ser del elemento de la carta. Entonces, en este caso, imaginaros que tengo esto en la mano. Aquí se pueden generar manas de dos maneras. Los cristales se pueden generar de dos maneras. Una, por descarte directo de carta, que serían 2 por cada carta, entonces serían 4 lo que tendría que acumular. No se pueden acumular y no se pueden usar para diferentes criaturas. Entonces, estos 4 se utilizarían directamente para pagar a Yuna, se perdería uno de los cristales y Yuna entraría al campo. Todos los personajes no entran al campo y no tienen margen de invocación, ¿vale? No se pueden usar para atacar. Y lo importante es eso, excepto con prisa, ¿vale? Y luego tendríamos la otra manera de generar cristales, que es con los apoyos, que son estas cartas de aquí, que tienen sus propias habilidades, y pasa exactamente lo mismo, tienes que pagarlas para poder jugarlas, ¿no? Como esta Aeris. Entrarían giradas al campo cuando se utilizan y luego se enderezan al turno siguiente porque no se pueden utilizar. Entonces, en un turno normal, por ejemplo, imaginaros que en el turno anterior hubiese sacado este apoyo, pues si este apoyo lo giro y descarto a Leviatán, que está aquí, podría jugar a Yuna en el turno siguiente. Estos generan solamente un cristal, salvo que ponga algo en la descripción de la carta. Lo importante es eso, que se pueden generar por descarte y se pueden generar con apoyos, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, como iba diciendo, tenemos un tipo de carta que son los delanteros, pues esto al final es un tutorial básico y no me quiero enredar demasiado, pero por lo menos
unas nociones básicas. Entonces tenemos por un lado los delanteros, que son estos. Por otro lado, como os he dicho, son los apoyos cuya función principal no es ni más ni menos que generar cristales para pagar, y luego tienen habilidades muy interesantes muchas veces. Luego tendríamos las invocaciones, que son estas, que pone aquí invocación, que esto es muy interesante porque serían el equivalente a instantáneos y conjuros, ¿no?, de Magic, que salvo que ponga lo contrario, pues simplemente son cartas que puedes jugar en tu turno y en el turno del rival para hacer el efecto. En este caso, pues pondrías Endul, que Endul es girar delanteros, 2 delanteros los podrías girar, ¿vale? Para lanzar a Alejandro. Yo lanzaría a Alejandro girando apoyos o pagando los 3 de coste, y elegiría un personaje del otro de 5, de coste de 5 cristales o más, y los rompería. Y esa sería una habilidad inmediata para hacer en cualquier momento de la partida, ¿no? Vale, y entonces eso sería un instantáneo, irían directamente a la Break Zone, que es esta zona de aquí, que es donde están, digamos, el cementerio, sin más, ¿vale? Bien, y luego otro tipo de criatura serían los monstruos, que son estas que son aquí. Son un poco particulares porque no son delanteros como tal. Tú esto lo juegas, se queda en el campo, y normalmente, como pasa con este, es que durante tu turno se transforma en un delantero, pero no es delantero de por sí, por tanto, en el turno del rival tú no lo puedes utilizar para bloquear, ¿vale? Y esos serían los 4 tipos de carta. Para lo que, como he dicho, para jugar cualquier carta necesitas los puntos de cristal, y que se generan, recordar, y esto sí es importante, descartando cartas por un lado y con apoyos por otro, como he explicado antes, ¿vale? ¿Qué más tendríamos así importante? En la partida eligen, entre los 2 jugadores, elige quién empieza y quién no. El jugador que empieza se pondría, bueno, ambos se ponen sus mazos y eligen quién empieza, ¿no? El que empieza roba solamente una carta. Pasa al turno rival, roba 2 cartas, ¿vale? Y ya a partir de ahí todo el mundo roba 2 cartas. En este juego se pueden hacer muchas cosas de primer turno, por tanto a veces es interesante empezar, ¿no? Tendríamos nuestro mazo aquí de 50 cartas, cogeríamos las cartas y se puede hacer mulligan una vez. ¿Qué significa esto? Coger las 5 cartas que te han tocado, que por cierto se roban 5, y ponerlas debajo de la baraja y volver a coger otras 5. Eso solo se puede hacer una vez. Si no te gustan las cartas que tienes, pues sería la manera de gestionarlo, ¿no? Y ahora ya empezarían las fases. Por un lado tenemos, como pone aquí, activaríamos los personajes que tenemos, que es decir, si tenemos, por ejemplo, personajes en Duel, pues los enderezamos, ¿vale? Empezaríamos la batalla y los enderezaríamos. Después robaríamos las 2 cartas que nos toca, ¿vale? Y entraríamos ya en fase principal 1, ¿vale? En esta fase es tu momento para jugar las cartas de tu mano. Los delanteros, los apoyos, las invocaciones, lo que haga falta. Normalmente se juegan las cosas en la fase principal 2, a no ser que afecten al combate directamente. Entonces entraríamos en fase de ataque, como pone aquí, y vamos a imaginar que yo tengo esto en el campo, ¿vale? Giraría a Cloud en este caso, por ejemplo, para atacar, y esto hay que tener en cuenta una cosa. Si me bloquea el rival, se enfrentan las criaturas, irían al cementerio o no, depende, pero lo importante es que se han enfrentado, ¿vale? En el caso de que se consiga hacer un daño al rival, cada criatura, cada delantero solo puede hacer un daño al rival, salvo que ponga algo expresamente en la carta. Por tanto, vamos a suponer que no ha podido bloquear y se ha comido ese daño. Ese daño es directo. Eso lo que hace es, aparte de que si reciben 7 daños pierden, implicaría que de la baraja habría que girar una carta. El rival giraría una de las cartas que tiene y las pondría aquí, que es la zona de daños. Aquí hay una particularidad que es importante. Aquí se acumularían 7 cartas de esta manera. Cuando llegas a 7 has perdido. Pero hay una particularidad, y es que hay cartas que tienen esto de aquí, que se llama S-Bars. ¿Qué ocurre con esto? Que una vez se pone ahí por accidente y por provocar tu propio daño, se genera eso y se activa la habilidad. En este caso es una búsqueda de una carta de la baraja. Y a veces, por ejemplo, puede ser que se te rompa un delantero, etc. Entonces es muy importante porque puede romper el ritmo total de la batalla, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, y a veces no interesa atacar a lo mejor con tantos delanteros en un turno para evitar ese problema, ¿no? Después de la fase de ataque, tal como dejamos la mesa, tendríamos la segunda fase principal, que está aquí, ¿vale?
La segunda fase principal podríamos seguir jugando cartas si tenemos mano, y ya simplemente pasaríamos el turno al rival, que empezaría y volvería a hacer exactamente la misma estructura, insisto, hasta que ya estén con 7 daños, o la otra manera de ganar es que realmente no quede baraja y carta que robar, como en todos los juegos de TCG. En ese caso se ha perdido y ya está, ¿vale? Con respecto al combate no hay mucho más que decir. Si yo enfrento esto, por ejemplo, estos dos delanteros, y no tienen habilidades extra, ¿vale? Yo he girado este y me han bloqueado con este, que es un 7000, pues directamente, espera, lo voy a poner aquí que no se ve bien, directamente este iría a la break zone y ya está. Si este no me elige bloquear, se comería el daño y tendría que aplicar lo que hemos hablado antes, sacar un daño. Y lo que también es importante es que cuando tenemos, que no es el caso, sí es el caso, cuando tenemos delanteros del mismo tipo, los podemos combinar para generar más daño, ¿vale? Tenemos el 7000 más 9000, que esto la diferencia es, bueno, es como Magic, ¿no? Si me bloquean, pueden elegir a cuál de las dos bloquean, a lo mejor pues me matan a una, pero claro, la suma de las dos sí hace que muera el otro, ¿vale? Y por lo demás diría que poquita cosa más. Yo creo que con esto ya tendríamos claro una pequeña idea de lo que es Magic TCG, o sea, Final Fantasy TCG. Espero que os haya gustado, y si este vídeo te ayudó, por favor, dale un buen me gusta, porque nos gustaría seguir haciendo vídeos de este tipo. Nos ayuda muchísimo para saber que os gustan estos tutoriales. Si quieres más guías, gameplays y noticias de Final Fantasy TCG, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Déjame un comentario abajo con tu personaje favorito de Final Fantasy o tu primera impresión del juego. Nos vemos en el próximo vídeo, y que gane el mejor.